Amigos de Radio Victoria o con eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtro de Maybor Petit y con la Red Global de la Diáspora, vamos a conversar con el internacionalista William Santana. Él es secretario ejecutivo del Foro Venezolano de Internacionalistas. Y yo quisiera, William, que tocáramos hoy un tema que tú me lo sugeriste y me parece muy pertinente, que es la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, ahora en septiembre, a mediados más o menos. Y sobre la base de eso, yo quisiera ver en perspectivas si definitivamente la confluencia mundial en este organismo que es la ONU, o sea, propenderá a la solución de una cantidad de problemas que están planteados, climáticos, eh, de derechos humanos, de todo orden, pero no sé si tendrá alguna significación y prevalencia la movilización mundial que ha logrado generar la crisis venezolana en este instante, porque tuvimos el sábado pasado una movilización mundial, no hubo rincón del planeta donde no estuviese presente el caso venezolano con los venezolanos que están fuera y gente que es solidaria con nuestro país. Entonces, allí se conjuga una parte fundamental, que es justamente la de los derechos humanos, que para las Naciones Unidas es una pieza clave para su prestigio y el fortalecimiento y la búsqueda de la paz. Se tomarán en cuenta estos eventos, estas circunstancias, todos estos fenómenos que han ocurrido en nuestro país para que, por lo menos de este lado del continente, se diseñen algunas estrategias y políticas globales para que desaparezcan esas corrientes radicales tiránicas que quieren someter al ciudadano a costa de lo que sea para mantenerse en el poder. Será la hora de que ese tipo de conductas políticas se nivelen y desaparezcan los radicalismos. Considerará la ONU en esa asamblea manejar estos temas y readaptarse y rediseñar también políticas, no solamente sociales, sino jurídicas también, que sean ejemplificadoras. Sí, buenos días, José Antonio. Bueno, vamos a hacer algo. Como teníamos planteado el tema de la Asamblea General que comienza dentro de 20 días, vamos a tratarlo y luego vamos a llevar hacia dónde se direcciona la ONU y qué tiene que ver Venezuela en estos momentos con lo que pueda suceder eventualmente durante esa Asamblea General. Mira, lo primero que tenemos que considerar es lo siguiente. La ONU ha venido desde hace cierto tiempo, y eso lo hemos tratado en otras oportunidades. Tú recuerdas que todos los años, por estas mismas fechas, hacemos un programa sobre las Naciones Unidas. Ha venido, de cierta manera, soslayando su función primordial que está contenida en el artículo 1 de la Carta, que se refiere a el mantenimiento, la resolución de conflictos y el mantenimiento de la paz en el mundo. Uh -huh. Eso te lo digo porque años tras años vemos como el secretario general identifica elementos que él llama prioritarios y con nosotros sabemos lo que es prioritario. Prioritario es lo urgente, lo inmediato. Exacto. Y cuando nosotros leemos, vemos de qué se tratan esos temas que él define como prioritarios y vemos la situación del mundo por otro lado, no, nos cuesta un poco comprenderlo. A la mayoría le debe costar comprender esto. Te lo digo, en este año el secretario general Antonio Guterres ha identificado las prioridades para la Asamblea General. ¿Cuáles son? Los objetivos del desarrollo sostenible, de los que hemos hablado en otra oportunidad, que como sabes tienen una fecha para su cumplimiento en el 2030. El Pacto Digital Mundial, un tema que se ha agregado reciente, bueno, que tiene que ver con todo lo de la informática en el mundo, sus actos, consecuencias. Un órgano asesor de la inteligencia artificial, porque bueno, la inteligencia artificial se ha identificado tanto como provechosa como peligrosa para la humanidad, dependiendo de su desarrollo y de su uso. Un pacto de solidaridad climática, este ha sido un tema recurrente, recordarás que pues, desde hace varios años la Asamblea ha mantenido esto como prioridad por los cambios climáticos evidentes que están sucediendo en el mundo y que están en muchos lugares haciendo estragos.
y la nueva Agenda para la Paz. Ahora, esta nueva Agenda para la Paz, yo me puse a leerla con detenimiento, incluso te mandé un artículo que yo hice recientemente Sí, en el Nacional donde hablaba sobre ese lo tema. estuve Y, repasando, sí. y esta nueva agenda, José Antonio, no se compagina con la realidad mundial. Te lo digo ahora porque, ¿cuáles son los problemas que un analista este, con sensatez puede ver en el mundo? Hay dos grandes temas, los conflictos armados y las tensiones geopolíticas que ocasiona y el avance del totalitarismo en el mundo. Mm. Esos son los dos grandes temas que representan un desafío para la humanidad y son temas de competencia exclusiva, no exclusiva, de competencia primordial de las Naciones Unidas, porque eso está contemplado en su carta y para eso las Naciones Unidas fue creada. Y sin embargo, estos temas no los considera como prioridad Antonio Guterres. Los temas se van a tratar, por supuesto, dentro en el transcurso de la Asamblea, tanto en las intervenciones de los segmentos de alto nivel, como en las otras deliberaciones que se realizan en las comisiones, pero no están identificados como prioridades. Entonces, no sé de qué manera la Secretaría considera que su función se puede ejercer ateniéndose a lo que dice la Carta, quizá con consideraciones de que el Consejo de Seguridad, tú sabes que allí la Asamblea General produce decisiones que tienen un valor moral, pero sin embargo, las que son obligantes, que están centradas exclusivamente en lo que son los conflictos, las produce el Consejo de Seguridad y el Consejo de Seguridad tiene una parálisis de hace muchísimos años. Sí, Entonces, durante todo este tiempo, ¿qué es lo que ha sucedido? Porque esta situación no es nueva, la de la Asamblea General, esto no es ninguna novedad, esto no se esperaba nada nuevo. ¿Y qué es lo que ha traído? ¿Cuál es la consecuencia que ha traído esto durante los últimos tiempos? Ha sido que se creen espacios multilaterales alternativos, en donde cada quien se puede escribir, pero que sin embargo no logran resolver los conflictos y en muchos casos los pueden acentuar. Y de eso hemos hablado de muchos de estos grupos, hemos hablado del G20, hemos hablado del BRICS, hemos sí. hablado de la Unión Europea, hemos hablado de cada ente de estos, que no están resolviendo los principales problemas, los principales conflictos en el mundo, aunque los tengan en su agenda, pues no, ninguno de ellos cuenta con el consenso mundial o que es lo que se espera para, como sucedía en otras oportunidades, que todos se pusiesen de acuerdo en resolverlo, lo que tiene que ver con la paz y la seguridad internacionales en el mundo. Ahora, en lo que tú me habías preguntado acerca de este, que es el evento más importante, que es la gran movilización que ha tenido la oposición en Venezuela a través de María Corina Machado en defensa de la presidencia del Mundo González, pues fíjate que por primera vez la ONU está actuando, yo creo que con cierta empatía, ha actuado con empatía al designar estos cuatro expertos que en un principio en su acuerdo consideraron que su reporte iba a ser confidencial, no iba a ser una misión de observación como tal, va a ser unos expertos que iban a estar pues en calidad de un acompañamiento al proceso, ¿no? Sí, un Este, monitoreo, digamos, pues, exacto, sí, hay que hacer una distinción porque una misión de observación es mucho más grande, mucho más elaborada. claro. Pero bueno, sin embargo, para los efectos que nos interesan a nosotros, que es un pronunciamiento sobre cómo fue el proceso de la elección y sus resultados, pues sí ha servido. ¿Ha servido por qué? Porque ya realizaron un informe preliminar, el que, como te había dicho, se había dicho que se mantenía era confidencial, fue el término que se había usado. Y el gobierno aquí se ha quedado. Pero, sin embargo, el informe puede ser confidencial, pero el secretario general tiene la potestad de hablar de las gestiones que realiza. Exacto. Será confidencial vamos a decir, para los miembros, para el grupo, pero no para el secretario general. El Exacto. secretario general tú no le puedes coartar de decirle, mire, no diga esto, no diga esto otro. Exacto. Y así ha actuado de esta manera el secretario, dando luz verde para que se haga público ese informe preliminar y ahora el informe final, que pues tiene que corroborar lo dicho ya en este primero, pues debe ser mucho más contundente y debe ser
eh, debe ser más positivo en el sentido de dejar en términos bien claros que aquí lo que sucedió fue un acto bochornoso desde todo punto de vista, desconocer la voluntad de la mayoría del pueblo. Esto se le puede calificar hasta de delincuencial. Bueno, esto tiene una cantidad de consecuencias, lo que ha sucedido, porque ha sido de tal magnitud y con un descaro tal que todavía hay que seguir haciendo evaluaciones sobre esto. E incluso ya hay muchos analistas que dicen que no hay que hablar de un fraude, hay que hablar de un golpe de Estado. Sí, Y si esa es la consideración que se puede tener dentro de la Secretaría, pues mira, hay dos cosas. Lo primero es que si se considera desde ese punto de vista, eso debe tener una reacción fuerte, porque cada vez que ha habido un golpe de Estado en cualquier país del mundo, las reacciones de la comunidad internacional no se han hecho esperar para la condena. Incluso los órganos, tanto la Secretaría como los órganos de Naciones Unidas, los que le competan. Y en este caso, esto no tiene por qué ser diferente. Y lo segundo es que el secretario general debe actuar en consecuencia, porque, como te dije anteriormente, la Asamblea General emite resoluciones que tienen un valor moral, pero que sin embargo son importantes para los trabajos de la organización, porque esto está indicando el rumbo hacia dónde van, hacia dónde se está dirigiendo la comunidad internacional en relación con un hecho disruptivo dentro del sistema internacional, que es un golpe de Estado. claro. Entonces, y eso, bueno, tiene consecuencias en otros ámbitos, pues, tanto en otros órganos de las Naciones Unidas como dentro de los propios países, que adopten la resolución. Y allí tendrían que ver cuáles son las acciones a tomar. Porque esta vez ya no puede eludir el bulto Guterres como hizo en una oportunidad diciendo que en el 2019, cuando la proclamación de Guaidó como presidente interino, diciendo que las Naciones Unidas reconocían estados y no gobiernos. Con esa argucia escurrió el bulto en esa oportunidad, pero estamos en una situación completamente diferente, una situación donde él no puede eludir una responsabilidad, además que va a ser objeto de un petitorio por parte de muchísimos estados. Ya tenemos la gran cantidad de estados que hemos identificado en estos días, los que participaron en República Dominicana, que Exacto. La OEA prácticamente misma, exacto. fueron los mismos que participaron en la OEA, plus los de la Unión Europea, estados europeos y más la Unión Europea como ente en sí mismo. Tenemos Y Estados también, Unidos que tiene capacidad de veto también en las Naciones Unidas. No claro, solamente Rusia. bueno, pues por supuesto, está Rusia, Francia e Inglaterra, pues que son países que han demostrado una empatía con el caso venezolano, con el caso de la restauración de la democracia en Venezuela. Hay que decirlo, porque esos países siempre han sido consecuentes y son países con los que siempre hemos contado. Entonces, bueno, esto también va a tener otro efecto, José Antonio, que es importante, creo yo, y es que esos reconocimientos prematuros que dieron países como China, Irak, perdón, Irán, Cuba, Nicaragua, esto que incluso violando una norma no escrita, que hay que esperar de que el grupo regional reaccione antes que ellos, pues que ellos son extra regionales, Claro. me refiero a China y a Rusia, pues ahora frente a todo este reconocimiento explícito e implícito que ha habido, porque algunos no han reconocido Edmundo González como presidente, pero el no reconocimiento a la proclamación de Maduro, ya eso, ya de manera implícita, deja la puerta abierta para que así suceda. Entonces, estos países ya deben de abstenerse vamos a decir, por consideraciones políticas e incluso morales, abstenerse de seguir promoviendo aquí ese reconocimiento. Eso debe actuar como freno para ellos. Sí, son países que actúan con una política racional. Solamente he visto que Cuba se pronunció, pero bueno, ya sabemos que los intereses de Cuba son cuáles son y su papel. Han sido este, tradicionalmente inoficiosos, inclusive. Pero fíjate una eh, cosa, ¿no? ajá, Yo lo que me planteo es que el tema por la paz
como lo sustenta pues la misma Carta de las Naciones Unidas, es el número uno. ¿Y cómo logras tu paz si tienes países que van derivando en autoritarismo gradualmente y se va replicando en otros países? El problema de la migración, que es un problema que no permite estabilidad en ninguna parte, ni siquiera en cuanto a servicios, en cuanto a oportunidades laborales, en cuanto a adaptación tecnológica. Y la paz, de alguna manera, se conforma en base a un sustento adecuado de cada uno de esos factores. Y si tú no trabajas por el factor de aplicar medidas convenientes a un autoritarismo que agrede al ciudadano, que respeta sus derechos humanos, o sea, ¿cómo puedes tú hablar de paz? Entonces yo creo que lo fundamental está aquí en que la paz tiene que fundamentarse en países que funcionen de manera racional y adecuada. Si tú tienes uno que perturba esos factores, corre el riesgo de que otros también lo imitan, ¿no? Y entonces Fíjate tú no que alcanzarías la paz nunca. Las Naciones Unidas hablan de las amenazas a la paz, porque no es Sí, solamente un hecho que atente contra la paz de una manera directa, como podría ser en un conflicto el lanzamiento de un ataque. eh, No, también la amenaza está considerada dentro de esa conceptualización de lo que es la estabilidad en el mundo. exacto. Y hay elementos que están siendo en estos momentos, están acechando al sistema y que necesitan medidas, respuestas urgentes. Y te nombro el terrorismo, Ujú, porque el terrorismo ya no es algo que nosotros vemos de lejos, vemos como que en París ponían una bomba o en Nueva York. Mira, el terrorismo ya lo tenemos aquí mismo en Latinoamérica. sí, Estuve revisando información sobre los avances de Hezbollah. Aquí, que en una oportunidad lo comentamos de una manera muy breve, pero ahora ya es una amenaza seria en Argentina, en Brasil, en sí, Bolivia, exacto. Colombia, Venezuela. Entonces prácticamente todo el sur está acechado por estos grupos que en estos momentos están involucrados en actividades criminales, pero que siempre mantienen objetivos de aterrorizar a la población a través de ataques y sobre todo a aquellos espacios de judíos que hay aquí en Latinoamérica, que hay en Mendoza, en Brasil hay una comunidad judía grande, ya aquí Eh, en Venezuela ya se fueron casi todos, sí, pero sin embargo existen y son comunidades que están amenazadas, no solo ellos, sino la población en general. Entonces, esto es un tema también que debería de estar de manera permanente en la agenda, porque está atentando contra la vida, contra la libertad, contra los derechos fundamentales de la población, y en definitivamente eso se trata de la paz, de preservar estos valores de los que te estoy mencionando. claro. Y las Por eso yo te naciones, hablo, cuando yo te hablaba de medidas ejemplarizantes, es en el sentido de que las Naciones Unidas tienen adscrito a sí mismas, o sea, una instancia judicial como es la Corte Penal Internacional, que de alguna manera pues opera en la búsqueda justamente de que esos desequilibrios políticos y sociales, o sea, se decanten de alguna manera y se juzguen cuando corresponda temprano mismo, porque si los deja coger cuerpo y está en un país, el vecino va a padecer las consecuencias y el del más allá y el del más allá también. Entonces se convierte eso en un pivoteo de malestares políticos y sociales que no van a garantizar que la paz llegue nunca. Entonces, ahí yo creo que la Nación Unida tiene que actuar con muchísima más firmeza y más coherencia. Por eso yo digo que lo que ocurrió el día 28, o sea, le debe de notar a ellos que en un país como el nuestro, que estuvo inscrito en los países en vía de desarrollo alguna vez, hoy está prácticamente pues en el foso, ¿no? Y con complicaciones que se están irradiando al resto de América Latina con las migraciones y todo lo demás. Entonces, si eso no se valora mira, en un debate de esa magnitud, ¿no? En las Naciones Unidas, en su asamblea, o sea, yo creo que los otros países no se van a enterar nunca de lo que nos está pasando y que algún día puede llegarle a ellos también. Mira, José Antonio, cada órgano tiene sus competencias y son muchas veces celosos de sus atribuciones. Y bueno, te voy a decir, en este caso, las Naciones Unidas lo que tendría que ver es con si Venezuela es una amenaza a la paz y la seguridad regional,
y por tanto internacional. Si Venezuela, puede llegar a ser utilizada justamente como una plataforma para lo internacional también, para un daño bueno, internacional. si ellos consideran esto, si representa esto una verdadera amenaza, también allí caben las consideraciones acerca de lo que son las violaciones a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, porque hay un órgano de Naciones Unidas que es el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, que recientemente emitió un informe muy contundente sobre lo que está sucediendo en Venezuela, y eso sí es atribución principal de las Naciones Unidas también. Exacto, Dentro de poco vamos a tener la reunión en Ginebra, en donde con toda seguridad se va a renovar el Fact-Finding Commission, que es la que está haciendo las investigaciones. Como sabes, la oficina fue expulsada por Nicolás Maduro de aquí de Venezuela, pero sin embargo, siguen realizando sus trabajos desde Panamá, creo. claro, Y esos informes, pues, supuesto que son vinculantes para la Secretaría en su momento, y el momento es ahora, el en momento es ahora, exacto, este mes que viene, porque ahí van a confluir dos asuntos: lo que te hablé de lo que se pudiera denominar un golpe de Estado en Venezuela, y el asunto de los derechos humanos, que está no en otras instancias más allá, bajo la figura de crímenes de lesa humanidad, como tú bien sabes, ante exacto, la Corte Penal. Entonces vamos a decir, son varios órganos en estos momentos que están concernidos de la problemática, que es multifactorial en Venezuela. Pero estos son los principales, los más relevantes para que la comunidad internacional no solamente se pronuncie, sino que actúe de una manera mucho más efectiva para impedir de que aquí haya este quiebre democrático. Esto de decir quiebra democrático es un eufemismo, tú lo puedes llamar como tú quieras, pero claro. nosotros sabemos de qué se trata, que es el no reconocimiento de un gobierno democrático que fue elegido, de un presidente electo, que se le está tratando de, este, por todos los medios que tiene el Estado de manera abusiva, de escamotearle su triunfo, pues. Sí, no, y hay otras evidencias que inclusive se acaban de consignar. Ayer oía al embajador Víctor Rodríguez Cedeño, oía al presidente del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela, William Cárdenas, y oía a otros embajadores y personas experimentadas en la materia, que en Venezuela está ocurriendo un fenómeno adicional que complica las cosas, y es que hay agentes foráneos de Cuba, inclusive un grupo que llaman Wagner ruso, que están inmiscuidos en la violación de los derechos humanos en Venezuela, lo cual es intolerable bajo todo punto de vista, porque es una transgresión universal, pues, de lo que establece la Carta de los Derechos de las Naciones Unidas, pues. Pues sí, que bueno, han aparecido ciertas informaciones por allí acerca de esto que está sucediendo, y en realidad, de ser así, es muy grave, y también debe ser objeto de denuncia ante los organismos internacionales, y tenerlo en consideración para cuando en un futuro aquí haya un proceso de justicia transicional donde se Exacto. establezcan las responsabilidades de quienes actuaron de manera incorrecta durante todo este periodo. Así es. Bueno, esa carta ya fue enviada por lo que oí ayer, ya hay una denuncia concreta sobre el particular que se suma a otras tantas que ya existen sobre violación de los derechos humanos, tortura de todo tipo, fallecimientos en las propias cárceles. O sea, todo eso está en un expediente muy voluminoso en manos del fiscal Karim Khan, que la gente está esperando y exhortando a que tome decisiones también. Entonces vamos a Sí, esperar a ver pues cómo se desarrollan estos acontecimientos, y bueno, ya en el transcurso de la semana o la semana que viene seguiremos tocando los temas puntuales que están en la agenda de las Naciones Unidas para el mes que viene, e irlos claro que sí. desgranando uno a uno para pues, saber cuáles son las búsquedas que se tienen que plantear en un evento de tal naturaleza, sobre todo con las experiencias que se están viviendo últimamente, particularmente en Venezuela, pero que el mundo la reflejó el sábado con unas manifestaciones espontáneas en todas partes, y con solidaridad también de los nativos de esos países donde se expresaron los venezolanos. Entonces ahí hay una fuerza, ¿verdad? Importantísima mundial reclamando
que las Naciones Unidas pues acople sus decisiones y sus ejecutorias en función de que la paz llegue por algún lado. Y por alguna parte hay que comenzar. Si somos Eso. nosotros, pues nosotros. Si es Esperemos que otro así país. sea. ¿Ok? Sí, Bueno, gracias William por tu claro que sí, tiempo. Nos vemos la esperemos que así próxima sea. semana. Diplomacia a su alcance con William Santana. Nos vemos la próxima semana. Ok, José Antonio, chao. Chao.